Hoy el debate, y se ha dicho muy bien en la introducción, no es si España crece o no crece, es obvio que sí, sino si lo va a hacer a una tasa del 2 o del 3% y por lo tanto si va a ser la economía del área euro que más va a avanzar su Producto Interior Bruto e incluso la economía del mundo, si se me permite la simplificación, de las economías desarrolladas, evidentemente, que más va a crecer. España va bien porque la actividad económica y la creación de empleos se han acelerado más de lo que se preveía. Podemos debatir si es un 2,5, un 3. Estamos ahí y estamos en una economía que claramente ha sorprendido al alza respecto al resto de países desarrollados y fundamentalmente respecto al resto de países del área euro. La caída del crudo es muy importante y va a acelerar ese crecimiento porque, bueno, pues al fin y al cabo reduce el coste energético para la industria española y también reduce o libera renta para los consumidores para que podamos consumir. Hay elementos coyunturales que nos están viniendo muy bien, que es petróleo barato, que son tipos de interés bajos y es un euro débil. Estoy en desacuerdo en que sea muy coyuntural. Yo creo que el petróleo ya no va a llegar a esos niveles tan altos, los tipos van a estar bajos durante un periodo de tiempo prolongado y el euro es que estaba sobrevalorado. Tengo muy poca idea de lo que va a pasar en el año 2015, lo que sí sé es de lo que vamos a hablar y creo que vamos a hablar mucho de Grecia. Cualquier ayuda monetaria de la Unión Europea viene con un MOU, con un memorándum de entendimiento, que son condiciones. Y cualquier MOU viene con una supervisión, que lo podemos llamar troika, lo podemos llamar dueto, lo podemos llamar cuarteto, pero hay hombres de negro, punto, y eso es así. Entonces, por mucho que se vote en un país que no se quiere eso, las ayudas económicas vienen con MOU, y el MOU viene con troika o con supervisión. Y eso no se puede cambiar si no es con unanimidad. Básicamente aquí el tema está en si el gobierno de Syriza va a ser capaz de hacer ese ejercicio de equilibrismo y contentar a la troika y a su vez contentar a su partido, que son 149 diputados. Ahora, el 75% de la deuda griega la tienen el sector oficial, el sector público, que son los socios del euro, el BCE y el FMI. Y un posible impago de esos 200.000 millones que tiene ahora mismo Grecia con deuda con los socios del euro. Hombre, suena mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte son avales y esos avales empiezan a vencer a partir del año 2022, empiezan a pagar intereses y el principal se empieza a devolver en el año 2040. Entonces da tiempo a cambiar de gobierno en Grecia 3 o 4 veces y que se lo replanteen mejor. Posiblemente se nos olvida de lo que estábamos hablando hace 2 años. Miquel, decías hace 2 años, hoy estamos mejor que hace 2. Hace 2 hablábamos del riesgo de ruptura del área euro y de que España se fuera a ir del área euro. Esto es público y ahora lo podemos decir. Por lo tanto, nosotros trabajamos con muchas empresas que nos contrataron para hacer un plan de contingencia. ¿Qué pasaba si España se iba a ir del área euro? Veremos cómo se comporta Rusia y estas sanciones de Occidente, cómo le pueden afectar y cómo puede eso arrastrar a determinadas economías. Y un calendario electoral pues muy intenso durante 2015 que puede llevar a esa incertidumbre por lo que suponga de incumplimiento de fechas, incumplimiento de déficits, etcétera, de determinadas comunidades autónomas. En el caso concreto de España, yo me acuerdo que hace 10 o 15 años lo que pasara con la demanda externa, lo que pasara con las exportaciones prácticamente no nos importaba porque pesaba muy poquito en el PIB. Hoy que las exportaciones se acercan al 40%, que se exporte más o que se exporte menos es un componente que te puede llevar arriba o abajo la previsión de crecimiento del PIB. Cuando el optimismo o la avaricia en el mercado es muy grande, quizá para los que trabajamos en esto es momento de decir, vamos a recoger, porque hemos ganado bastante, hay demasiada avaricia y cuando hay mucha avaricia o codicia en el mercado, termina por corregir. Y al contrario. En las recesiones solemos infravalorar cuánto cae el PIB, cuánto va a caer el PIB, o sea que va a caer siempre más de lo que creemos, y en las recuperaciones siempre solemos infravalorar lo que va a crecer. Modelos ya que se basan en Twitter, y se basan en las palabras que aparecen en Twitter, se basan un poco en el sentimiento, se basan en modelos que uno puede ver en cada país, la frecuencia de aparición de unas determinadas palabras, de unos determinados hábitos de consumo, de unos determinados hashtags que permiten anticipar lo que es la evolución de la economía. Por lo tanto, Twitter también se ha convertido en una herramienta para hacer predicciones macroeconómicas. Por lo tanto, tenemos una nueva fuente de la que bebemos, que es Twitter. Entonces, esa cultura financiera que creo de la que carecía la sociedad española y que, bueno, pues a mí me ha dado pie a poder entrar en Twitter y contarla, como a muchos
periodistas o como muchos compañeros de tratar de bueno, pues contar en pequeñas dosis, pequeñas píldoras. Decía Fernando al principio que le dan miedo los 140 caracteres, pues es una herramienta fantástica para lanzar conceptos sencillos para que la gente entienda lo que está pasando o lo que está leyendo en la prensa o lo que está escuchando un político decir, ¿no? Hemos vivido un periodo, casi vamos a poder hablar de una década, en la que se ha perdido, no solo ha sido una crisis económica, ni crisis política, lo he dicho muchas veces, ha sido una crisis o es una crisis de la que estamos intentando salir, de confianza hacia todo lo que conocíamos, desde hacía mucho tiempo, ¿no? Vivíamos pues, en un estado del bienestar, desde hacía más de 30 años, que estábamos acomodados y pensábamos que nunca nos iba a pasar nada y nos hemos dado cuenta de que no, se nos han caído los palos del sombrajo de ver pues, todo lo que ha acontecido a nuestro alrededor. Está creciendo la inversión empresarial a tasas del 7%, sin financiación bancaria, y eso es un cambio estructural de esta economía que lo dota de una credibilidad y de una fortaleza que yo sí señalaría. Esta es una economía que tiene superávit en la balanza por cuenta corriente. En el año 2008 teníamos un déficit por cuenta corriente del 10%, es decir, en el 2008 vivíamos 100.000 millones de euros por encima de nuestras posibilidades, que necesitábamos que alguien nos lo financiara, y ese alguien financiándonoslo fundamentalmente era Alemania. Hoy la economía en su conjunto no vive por encima de sus posibilidades porque no tiene déficit por cuenta corriente. Hoy las empresas han reducido en gran medida su apalancamiento. Esta crisis para mí creo que ha evidenciado lo que hablábamos, que la Unión Europea forma parte de nuestras vidas y las influye de forma determinante, porque hace 3 años nadie había oído hablar de una unión bancaria y ahora tenemos una unión bancaria. Ahora todos los grandes bancos españoles se supervisan directamente desde Frankfurt. Ahora mismo el BCE está comprando, va a empezar a comprar 60.000 millones o 50.000 millones de deuda soberana y 10.000 millones de euros en otros activos, algo que hace 3-4 años era impensable, que el BCE se pusiera a comprar deuda. Tenemos un mecanismo europeo de estabilidad que en el fondo es como un FMI europeo, o sea, es una entidad que se va a dedicar a prestar dinero a los países donde haya shocks adversos y tal. Entonces eso hace 3 años, 4 años, o sea, era implanteable. Y esta crisis ha servido para 2 cosas: para darnos cuenta de que eso es así, de que la Unión Europea está aquí con nosotros, nos rodea, y incluso para reforzar ese proceso de integración mediante la creación de todas estas estructuras. O vamos hacia una unión, o cedemos soberanía, o esto se rompe, porque somos una unión monetaria, porque hay un banco central con una única moneda, pero no es suficiente, hace falta una unión económica y se han dado muchos pasos. Lo que sí puede pasar es un accidente, un pánico bancario, que el BCE no quiera seguir financiando a los bancos griegos porque no los considera solventes y que eso desencadene todo un cúmulo de situaciones en el cual el gobierno griego esté en el euro pero sin euros. España ya empezó a ir bien el año pasado, cuando hablábamos de ese punto de inflexión, y recordarás que el año pasado hablábamos de, ojo, no caigamos en la complacencia, o sea, no nos durmamos en los laureles, o sea, sigamos trabajando. Pues si el año pasado, a finales del el último trimestre del año pasado y este primer trimestre se está viendo que España ha seguido creciendo, ha seguido saliendo bien en esas encuestas, en esos indicadores, teniendo un entorno desfavorable, con una eurozona, su principal socio exportador no crecía y estábamos exportando, lo que vienen a indicar estos datos coyunturales de caída del crudo o más dinero en el sistema es que si lo hacíamos bien o estábamos bien trabajando y saliendo del pozo cuando el resto iba mal o el entorno no era favorable, ahora que tenemos pues esa coyuntura más favorable, sopla viento a favor nuestro, aprovechémoslo. Y luego otro asunto, y en donde aquí ya solo lo expongo y lo dejo al debate posterior, donde efectivamente se han incrementado las desigualdades. Si yo analizo la economía española de hoy respecto a la economía española de antes de la crisis, como macroeconomista, como si fuera un médico y cojo el análisis de sangre de ese paciente hace 10 años y lo cojo hoy, digo, wow, has cambiado de forma radical y hoy eres una economía
preparada, claramente preparada para crecer y de forma mucho más equilibrada. Claro, esto lo cuento como economista. Evidentemente, cuando eso hay que comentarlo como ciudadano, cuando eso tienes que trasladarlo a un ciudadano de la calle, bueno, pues tal vez no lo quieran entender o tal vez digan, sí, me parece muy bien que tengamos superávit por cuenta corriente, me parece muy bien que el proceso de desapalancamiento empresarial, me parece muy bien que hayamos encontrado fuentes alternativas al canal bancario y que la productividad, bla, bla, bla. Dice, pero no te entiendo. Lo que yo sé es que yo hoy estoy en el paro y hace 6 años no estaba. Es que hoy mi sueldo es mucho más bajo que el que tenía hace 10 años. Y ahí es, como digo, donde enlazo con un aspecto en el que, no sé si era igual un poco tu pregunta, la percepción social, pues evidentemente no coincide con una percepción de macroeconomista, en donde, insisto, la macro de hoy de la economía española es una macro que nada tiene que ver con la de hace 10 años. La de hace 10 años no era sostenible y la de hoy es una macroeconomía que es sostenible. Tenemos un problema muy serio aquí, y es el paro. Y no un paro baladí y con un problema de paro estructural muy importante. Y eso es lo que hay que atajar, aprovechando que la circunstancia es positiva y soplan vientos favorables.